Bueno, ¿tenían alguna duda de por dónde iba a ir la explicación de Pedro Sánchez, Bolaños, etcétera? Ahora lo vamos a ver en boca de Bolaños, pero también lo está soltando ya Pedro Sánchez. Es que la amnistía era necesaria porque hasta que llegaron ellos y pactaron con Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista, pactaron con un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, imputado por terrorismo, pactaron con Oriol Junqueras, un golpista condenado por sedición, hasta que no llegaron ellos y su pacto, aquí había una dictadura, porque ellos son los nuevos demócratas. Todos los demás somos los del muro, al otro lado del muro donde está la dictadura. Escuchen la explicación. Y habrán visto que es una norma constitucional que busca claramente mejorar la convivencia en nuestro país. Es una norma para hacer mejor España y mejor la convivencia en nuestro país. Nuestro país con esta ley va a ser más habitable, va a tener mejor convivencia. Porque por lo visto, mientras que se cumplen las leyes, es imposible que sea un país habitable. Mientras que los jueces son independientes, no puede haber convivencia. Por lo tanto, ellos se ven en la tesitura de, evidentemente, acabar con el régimen anterior. Porque a partir de ahora es cuando va a llegar la verdadera democracia, el mundo feliz. Ya lo saben, Aldous Huxley. Entonces, a partir de ese momento, vamos a pasar a ser felices gracias a ellos. Porque esto de que nosotros pensamos, o tengamos leyes, o tengamos una constitución, o los jueces sean capaces de interpretar una norma, o sean capaces de juzgar, donde los delincuentes acaben en un tribunal y posteriormente, si se les encuentra efectivamente delincuentes, acaban en prisión. No, esto no vale, porque no favorece la convivencia. Os vamos a explicar lo que es la felicidad. Y la felicidad es que vosotros, pobres idiotas, estéis por debajo nuestro, que somos entes superiores, que os vamos a explicar la realidad de vuestra felicidad, el despotismo ilustrado, la anulación de la democracia. Ya no vamos a poder ni pensar. O sea, lo siento, pero hay muy pocas ocasiones en las cuales se vea más claramente cuál es el plan de un grupo de personas. El plan de Sánchez, el plan de Bolaños es una dictadura. Es tan obvio como lo que acabamos de escuchar. ¿Qué es lo que quieren? Os vamos a dar la felicidad, la convivencia, la habitabilidad. Vais a ser felices gracias a nosotros. Esto de la justicia, prescindid de ello. La libertad, ¿qué es la libertad? No importa, hombre, es mucho mejor que seáis felices con nosotros, que podáis convivir. Y por el camino nos cargamos las leyes, nos cargamos el Código Penal, nos cargamos la justicia, nos cargamos los tribunales, nos cargamos los jueces, porque somos entes superiores. Se llama dictadura. Perdonen, pero es así de sencillo, se llama dictadura y vamos camino de ello. Y lo están preparando. Y ya directamente es que hasta se les caen los discursos. Han hecho un trato que es presidencia del Gobierno por ataque continuo a nuestras instituciones y a nuestra Constitución. Y en consecuencia ese trueque, ese trato, ese acuerdo ha conllevado que tengamos un presidente del Gobierno que no solamente ha pactado con los que están en contra de la Constitución, sino que se ha puesto a liderar un movimiento en contra de la Constitución española. Pues efectivamente, yo sé que esta frase la molesta muchísimo a la izquierda, pero bien que les diga, es que últimamente todo lo que viene bien a España, para empezar es hablar claro, le sienta muy mal a la izquierda. Sí, es Sánchez. El que lidera el movimiento contra la Constitución es Sánchez. ¿Se lo pide Bildu? Sí. ¿Manda Bildu mucho? Sí. ¿Pero quién es el que lo ha aceptado en el fortín constitucional? Pues el llamado Pedro Sánchez. Por lo tanto, el que lidera el movimiento anticonstitucional se llama Pedro y se apellida Sánchez, el gran impostor, más conocido por otros. Bueno, Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a poner algunas de las frases de lo que está ocurriendo. Yo tengo la sensación de que esto ya va en una escalada. Pedro Sánchez habla abiertamente del lawfare, se atreve a afirmar que efectivamente existe. Yo, simplemente por hacer una aclaración, la subida de un precio es la subida de un precio. La inflación es el alza generalizada de los precios. Vale, el lawfare es exactamente lo mismo con respecto a la guerra sucia judicial. Que pueda haber un caso en el que un juez se ha extralimitado o no, no es lawfare. Cuando Pedro Sánchez admite el lawfare es que está diciendo que vivimos en una dictadura y que él nos va a salvar. Y que llevándonos al comunismo nos va a introducir la verdadera democracia. Básicamente es lo que están diciendo. El lawfare es la generalización de la utilización para borrar a determinadas personas políticas del mapa en base a la justicia, en base a las leyes. No puede ser un solo caso. Tiene que ser una guerra sucia judicial. Bueno, pues Pedro Sánchez asegura que ya ocurre. Pero vamos a escuchar más frases, porque yo creo que empiezan a tener las cosas, nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace tiempo, ¿verdad? Pero empiezan a ser muy obvias, empiezan a tener todo el sentido. Nos quieren llevar hacia una dictadura. Ayuso avisa de ello. Y la Constitución tiene que seguir siendo el dique de contención frente a quienes nos quieren separar. Sin embargo, atravesamos un momento muy complicado. De nuevo, unas minorías, por convivencia o por ceguera, alimentan el resentimiento y ponen en peligro esta España constitucional de todos. Raúl, Pedro Sánchez ya habla abiertamente del lawfare, es decir, que se quiere cargar, que quiere anular todo lo que hemos vivido hasta ahora.
para cargártelo y anularlo, tienes que decir que evidentemente era una dictadura. Si no, ¿cómo te lo cargas? Si no, ¿cómo desautorizas al rey? ¿Cómo desautorizas la Constitución? ¿Cómo desautorizas los tribunales, los jueces? ¿Cómo desautorizas todo el aparato legislativo? La única manera es tumbar eso. En el programa vamos a explicar las 5 vías, 5 que están perfectamente identificadas, con las cuales efectivamente se puede tumbar la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Si cae la ley de amnistía, cae esta pesadilla. Si conseguimos tumbar esa historia, ya les adelanto que el verdadero juez de todo esto va a ser la Unión Europea. La Unión Europea, institución política, en una parte pequeña. La Unión Europea, institución Tribunal de Justicia de la Unión Europea, compuesto por jueces, sí. Y ahí se pueden llevar, de las 5 que les vamos a explicar, 4. Hay una que sería política. Pero hay 5 vías para acabar con esta pesadilla. Las 5 pueden pasar por Europa, hay que movilizarse desde aquí, hay que dar esa sensación. Te pido un balance muy rápido. ¿Tú crees que efectivamente con lo que estamos viendo la Unión Europea va a ser sensible? Es decir, ver a un Pedro Sánchez defendiendo abiertamente que en España hay lawfare cuando es un sistema político perfectamente auspiciado, controlado y homologado por la UE. Es que eso es muy importante, porque habrá molestado mucho lo que ha dicho Feijóo, pero es que es exactamente así, porque ya no es que el lawfare esté en un papel de un acuerdo entre Junts y el PSOE. El presidente del Gobierno ya, como mínimo en 2 ocasiones, lo ha dicho con su propia boca. O sea, que es él el que está liderando el ataque a la Constitución, porque atacar al Poder Judicial es atacar a la Constitución, es atacando a la separación de poderes. Sánchez ha dicho que ha habido casos de instrumentalización política de los tribunales, que claro, él se refería a la derecha. Aquí se pueden buscar muchos ejemplos. Evidentemente, en España la justicia es independiente y el lawfare ni existe ni nada parecido. Pero si nos pusiésemos quisquillosos, yo recuerdo en qué se fundamentó la moción de censura con la que Sánchez llegó al poder, que era una frase del juez de Prada en la sentencia de Gürtel. Y nadie de la derecha, ni mediática ni política, dijo que había lawfare, ni empezó a deslegitimar todo el Estado. Una frase, por cierto, Raúl, en la que, sin separar pieza y juzgar a Mariano Rajoy, porque si era verdad lo que decía José Ricardo de Prada, tendrían que haber separado pieza y haberle abierto un proceso a él por perjurio. No lo hicieron, pero dijeron que carecía de credibilidad. Si carece de credibilidad es que ha mentido. Si ha mentido en un juicio y no era imputado, señores jueces, tendrían que haber abierto una pieza separada. O sea, es que lo que estás diciendo, Raúl, es que no es opinable. O sea, no es una cuestión de me cae mejor o me cae peor Mariano Rajoy, si quien les explico lo mal que me cae a mí. O sea, es complicado que me caiga alguien peor. Pero independientemente de eso, lo que está diciendo Raúl es una mera cuestión procesal. Si usted consideraba que era cierto lo que puso en la sentencia, tendría que haberle abierto juicio a él. Y no lo hicieron. Bueno, y respecto a la respuesta de la Unión Europea, coincido que es muy importante separar lo que es la Comisión Europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De la Comisión Europea no se puede esperar gran cosa, porque la gente tiene que saber que, aunque es muy rimbombante el nombre de Comisión Europea y comisarios europeos, en realidad están por debajo de los gobiernos nacionales. Quien maneja la Unión Europea es el Consejo Europeo, que lo forman todos los primeros ministros o presidentes de los Estados miembros. Con lo cual ahí sí que hay que hacer labor, hay que hacer sobre todo una labor de proselitismo, de convencer, pero la clave está en el TJUE y ya termino. Y muy importante, el contraataque, ya lo estamos viendo, es acusar al PP de que lleva años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, lo que es falso, y el PP tiene que combatir eso, no puede ceder a las presiones, y lo que tiene que hacer ver el PP es que quien bloquea no es el PP, sino es el Gobierno, que es el que se niega a respetar lo que dice la Constitución. Y, por cierto, la Unión Europea y la Comisión Europea, de que los jueces, en su mayor parte, tienen que ser elegidos por sus iguales, es decir, por otros jueces, no por los políticos. Decía Raúl, ahora te doy la palabra, Nuria, pero hablaba Raúl de esas declaraciones, vamos a verlas. Las vamos a poner además en más fragmentos y las vamos a estudiar bien, porque Pedro Sánchez reconoce, para reconocer tendría que haber existido, pero habla de que hay lawfare en España. Dice, de hecho, es que indudablemente lo hay o lo ha habido. Yo simplemente quiero, cuando estén escuchándole a Pedro Sánchez, que recuerden una cuestión. Si hay una persona que podría hablar de determinada cuestión y la derecha nunca lo ha hecho, en términos de lawfare, podría ser Paco Camps. 10 juicios, 9 de ellos tumbados. Él podría hablar, según la tesis de Pedro Sánchez, ¿qué podría decir? Podría decir que se le persiguió judicialmente, había consignas políticas. Bueno, pues la derecha no lo usa, pero Pedro Sánchez sí, para favorecer al separatismo, a los proetarras, escuchen. ¿Usted cree que en España, en nuestro país, hay casos de lawfare? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política? ¿Se han instrumentalizado instituciones públicas de nuestro país? Definitivamente. En el caso de definitivamente. La justicia,
Definitivamente, que no tengo ninguna duda. Y lo que me pida Puigdemont, ¿qué más da? Bueno, escucharemos a Sánchez acusar de lawfare a la Unión Europea, digo yo, al tribunal, cuando tengan que decir lo que pasa. Hay un artículo en El País que se llama "La ley de amnistía se convierte en una pesadilla para la Unión Europea", porque claro, si la Unión Europea ha tomado posición, por ejemplo, con Hungría y Polonia, va a hacer lo mismo con España. Incluso dicen que está en juego lo que pueda pasar la entrada de Escocia a la Unión Europea. ¿Cómo va a negar a Cataluña la independencia y la ley de amnistía y en cambio a Escocia sí va a dejar que ingrese? Quiero decir, vamos a meter en un lío a la Unión Europea a partir de ahora. A ver, la Unión Europea, luego ahora vamos a hablar con Fernando de Rosa, magistrado que está siguiendo todo este tema y que además está colaborando con nosotros para ir explicándole a la población cuáles son las vías para anular esta locura que nos lleva directamente a una dictadura. Pero la Unión Europea ya se ha metido en un follón. Lo digo porque a Rumanía le paró un intento de anular delitos de malversación, delitos de corrupción, y le avisó, y de hecho Rumanía tuvo que parar esa normativa porque le metían el régimen de condicionalidad. El régimen de condicionalidad es que no te llega el dinero europeo. ¿Y por qué aquí no? Si tal y como está redactada la proposición de ley incluye los delitos de malversación. Porque aquí no. Claro, o sea, si yo fuese Rumanía en estos momentos estaría con un enfado de 3 pares de narices. Bueno, en el artículo del País dice que le diferencia a Sánchez de Orbán, incluso en El País. En el caso de Hungría y Polonia, Hungría es el más destacado, sí, sí. Por cierto, en este artículo hay una frase que os va a gustar que dice que la ley de amnistía española tiene algo de nixoniana, y es que al parecer en una entrevista a Nixon le preguntaron y él contestó y dice, bueno, si lo hace el presidente significa que no es ilegal, que es exactamente lo que está pasando en España, ¿no? Si lo hace Pedro Sánchez, oye, pues es que tiene que ser legal, ¿no? ¿Eso cómo le llamamos? ¿No le llamamos dictador a eso? Si lo hago yo, es bueno. Si lo haces tú, es malo. Es una versión esotérica, cuando menos. Bueno, quiero que veamos, Raúl, porque evidentemente nerviosismo empieza a haber. Lo digo porque Bolaños o el Gobierno, pues Bolaños lleva creo que 2 y el Gobierno en general lleva 3 desmentidos de la Unión Europea. El primero, recordarán todos ustedes, utilizando el diario El País, fue aquel en el que después de una reunión con von der Leyen decían, no, von der Leyen ha dicho que es una persona sin altura de miras, que solamente busca por generar conflicto, que no vale para nada, etcétera. Tuvo que salir la Comisión Europea. Ya llevan 2 en materia separatista y 2 relacionados con esta historia, pero el último ha sido muy llamativo. Vamos a escucharle a Bolaños, atención. Y al respecto, sobre esta ley de amnistía, les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Vale, versión Bolaños, ¿verdad? Versión Sánchez, versión Moncloa, los hombres que cambian de opinión. Muy bien, ahora el portavoz de Reinders desmintiéndolo todo. The commissioner in the meeting informed, of course, the minister that we have questions and that we want to continue the conversation with the Spanish authorities. Also, our analysis is ongoing. So, in that sense, the Commission has not said that the amnesty law does not raise any concerns. Vale, Bolaños, otra vez. Que no, que todo está perfecto, escúchenle. Y repito palabra por palabra lo que dije ayer. No hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y con la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes en España. Ninguna preocupación. Yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. Pues no, no está preocupadísima, no está preocupada en absoluto. No, para globo tus mentiras, Reinders en persona. No, of course we have questions. I have had a very good meeting because it was the occasion to confirm that we'll organize a very good dialogue during all the process. The process will be first in the Spanish Parliament, but I have said to the Minister that we will raise some questions, and so I'm hoping that it will be possible to continue such a dialogue, to receive answers on all the questions that we have, till the end of the process. Pues nada, de globo en globo, deben viajar en globo, deben viajar las mentiras que va soltando Bolaños. Raúl, sobreentiendo que si tienen este nerviosismo, ahora, desde luego si yo fuese en la Unión Europea iría tomando nota de todas estas cuestiones, porque si te están mintiendo a la cara, te tienes que fiar luego, cuando lo que están hablando es de desmontar un Estado de Derecho. Sí, bueno, en realidad nos están mintiendo a los españoles, que ya es la costumbre de este gobierno y por eso lo hacen con tanta desfachatez, palabra que tenemos que usar prácticamente todos los programas, desfachatez, porque es una cosa increíble. Más que un desmentido, lo que hemos visto ha sido un bofetón. Pues, viniendo de la Comisión Europea, me refiero sobre todo al portavoz, no tanto a Reinders, que un funcionario, como decíamos antes, de la Comisión Europea, que siempre son muy obsequiosos con los gobiernos y no quieren líos, haga ese desmentido, pero es que además el propio hecho de ir y reunirse ya 2 o 3 veces con Reinders
Del ataque hay preocupación, si no, ¿para qué te reúnes? Si no, ¿para qué va a Bolaños a explicarle la ley de amnistía si la ley de amnistía no le preocupa? Si no le preocupara a Reinders, le diría, oiga usted, tengo cosas más importantes que hacer. Y ya para terminar, ya me parece también una tomadura de pelo absoluta que, por un lado, diga eso de cero, por cierto, ya cero preocupación, y acto seguido, desde tanto el Gobierno como los medios que apoyan al Gobierno, es gravísimo que esté bloqueado el Consejo General del Poder Judicial y Europa está preocupadísima. Entonces, ¿está preocupada o no está preocupada? Nos están tomando el pelo. Es evidente que en la Unión Europea existe preocupación y por eso Bolaños tiene que viajar a Bruselas cada 2 por 3 para intentar calmar esa preocupación. Bueno, si no, básicamente, vamos a ver, si no tienen ninguna preocupación, ¿por qué se dedican a mentir con respecto a lo que está opinando Bruselas? Claro. Oye, si no tiene ninguna preocupación, deja que hable Bruselas, deja de salir a decirnos lo que piensa, lo que opina, lo que come, lo que mastica Bruselas. Déjanos y ya está. Tiene muy claro la separación de poderes en España entre política y justicia. Y en cambio aquí, desde España, y el presidente habla de laufer. Entonces, ¿qué clase de caos? Claro, pero está tranquilísima. Bruselas está tranquilísima porque hay laufer en España. Pero o sea, que Bruselas, ¿qué es? Además, definitivamente, dijo Sánchez, se instrumentaliza la justicia y la Unión Europea no está preocupada. Pues debería estarlo ellos también, van allá a denunciar eso o no. Yo es que ya no me entero. Yo sí que me entero. Si quieren una dictadura y punto. Bueno, vamos a repasar. Creo que nos está escuchando ya Fernando de Rosa, pero en un momento le voy a dar la palabra para que vayamos comentando 5 vías a través de las cuales se puede tumbar la ley de amnistía. Las 5 vías, ya les adelanto, acaban principalmente en Europa. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla y muy fácil de entender. Aquí nos tenemos que movilizar para trasladar un mensaje de que la población, de una manera totalmente pacífica, es favorable a la Constitución, sí y 1000 veces sí. Aquí tenemos que dejar claro que estamos con esta Constitución, el Estado de Derecho, la defensa a los jueces, con el pluralismo político, con la independencia judicial, sí y 1000 veces sí. Pero quien va a tener que decidir después de absorber esa influencia va a ser Europa. ¿Por qué? Porque aquí el organismo en el cual podríamos encontrar cierta comprensión es el que más incomprensión nos va a devolver. Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido. Por lo tanto, hay que saltar a otra instancia. ¿Cómo se salta? A través de los jueces. Recurso prejudicial. Ya se lo hemos dicho, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o presionando en las instituciones. Pero las 5 vías son las siguientes. Primera vía, atención, violación del Tratado de la Unión de una forma genérica, artículo 2, Tratado de la Unión Europea, se puede invocar ante la Comisión Europea y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con cada uno de los 4000 procesos que hay por esas personas a las cuales quieren amnistiar, delincuentes, los independentistas, en cada una de ellas se puede presentar ese recurso. Atención, la Unión se fundamenta en los valores de respeto a, atención, libertad, democracia, igualdad, artículo 14, se está violando. Va a haber una serie de delincuentes que van a tener un privilegio que los demás no tienen. Estado de Derecho, se está violando. ¿Por qué? El Estado de Derecho se basa en la independencia judicial. Si los jueces no pueden hacer su labor, si te cargas sus sentencias, no hay Estado de Derecho. Respeto a los derechos humanos. Esto no es una cosa que se hayan inventado los separatistas falsamente, no. Entre los derechos humanos, evidentemente, está el de trato igual ante la ley. Y se está violando. Es decir, a través de esto, claro que se puede actuar y claro que se puede reclamar, atención a la siguiente palabra, justicia. Si la justicia no es independiente, deja de ser justicia. Es decir, esta es una vía de argumentación ante el Tribunal de Justicia de la UE y ante la Comisión Europea para conseguir 2 cosas, directamente tumbar la ley de amnistía o una presión a través de lo que se denomina régimen de condicionalidad, que nos paralicen el envío de fondos económicos hasta que se pare la locura de la amnistía. Segunda vía que se puede utilizar, atención, porque todas van precisamente por invocaciones dentro del Tratado de la Unión y dentro del derecho europeo. Voladura de la independencia judicial, ¿por qué? Porque el propio presidente del Gobierno, y lo hemos visto, acaba de argumentar que en España hay lawfare. Una de dos, como decía Raúl hace un momento, o en España hay un lawfare y tú, presidente del Gobierno que llevas 5 años, lo has favorecido, o en España no hay un lawfare y tú estás mintiendo y por tanto lo que quieres es imponerlo a partir de ahora. Solamente caben 2 opciones, es decir, o había antes una dictadura y tú formas parte de ella, Pedro Sánchez, o la va a haber a partir de ahora. Es que no cabe más, porque si te vas a cargar las reglas del juego... ¿Eres hijo del lawfare como efectivamente, presidente? Formas parte del lawfare. Bueno, se puede invocar también y aparece en el Tratado de la Unión. Tercera vía, también se puede invocar y también se van a poder conseguir avances, yo creo, a través de ello. Bloqueo a la legislación europea en 2 materias, 3 y el 4º argumento. En materia antiterrorismo, la imputación de Puigdemont y Marta Rovira hace que esto salte al campo de la legislación europea. ¿Están imputados? Sí. García Castellón les va a quitar la imputación, ni por lo más remoto. Por lo tanto, esto salta a normativa europea. Por lo tanto, invocable ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El argumento 4, lo mismo sobre malversación, lo mencionábamos antes. En Rumanía ya se argumentó la necesidad de poner el régimen de condicionalidad, pararle los fondos, secar de fondos europeos a Rumanía. ¿Por qué?
porque habían metido dentro de su amnistía los delitos de corrupción. Delito de corrupción es derecho europeo incluye la malversación. Y quinta vía, que no es ante el Tribunal de Justicia, sino que es ante la Comisión Europea, la posible violación, atención a esta, que esta es nueva, la posible violación de los sistemas de control del gasto pactados con la UE. ¿Se acuerdan de la crisis subprime? ¿Se acuerdan de que un señor llamado Rodríguez Zapatero nos dejó quebrados? Vale. ¿Se acuerdan de que tuvo que pasar la boina ante Europa? Pues una de las normas que le pusieron fue: me cambias dos cositas. Cosita número 1, tenemos prioridad para que nos devuelvas los créditos, ¿vale? Y me lo metes constitucionalmente. Cosita número 2, la ley de techo de gasto, lo máximo que os vais a gastar, tiene que tener un doble control, por el Congreso y por el Senado. No vale la tramitación tradicional del Congreso lo manda al Senado, el Senado lo devuelve y lo aprueba solamente el Congreso. No, tiene que tener el place, tiene que tener el permiso de las dos cámaras. ¿Qué están pidiendo ya los socios a Pedro Sánchez? Que para poder derrochar todavía más y saquearnos más, se elimine, porque en el Senado manda el PP, la posibilidad de control independiente del Senado. Esto es una petición, por eso lo ponemos como posible. Si lo hace, se habría encargado un pacto expreso con la Unión Europea de garantía de que nosotros somos capaces de hacer las cosas correctas con el dinero que nos envían. Eso sería ya no solamente una violación de instancias españolas, sería una violación y pesoteo de una instancia europea al 100%. Si lo hacen, es violación directa del derecho y de las instituciones europeas. Fernando de Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Estaba aquí soltando el rollo, me imagino que lo sabes perfectamente, y con lo que hemos hablado a lo largo de todo este tiempo yo creo que lo compartes. ¿Me dejo alguna vía importante de hincarle el diente y hacer caer esta ley de amnistía que se carga directamente nuestros derechos constitucionales? Bueno, lo fundamental en todo lo que has planteado, que estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, es que hay un pequeño detalle, que es que el juez español es juez europeo. Es decir, que desde el mismo momento en que los jueces entramos en la Unión Europea, todos los jueces tienen la obligación de aplicar en España el derecho europeo y, por lo tanto, el derecho español pasa a ser también derecho europeo. Por lo tanto, un juez, cuando pueda observar que existe una vulneración de los tratados de la Unión o de los principios fundamentales que fundamentan la acción de la Unión Europea, puede solicitar como cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo y paralizar cualquier ley. Eso es lo que creo que se le olvida al presidente del Gobierno cuando está hablando del lawfare del Poder Judicial. Fernando, puntualiza esto último, porque el otro día más se lo escuché a Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional, bueno, tú magistrado. Es decir, un juez no solamente podría decidir elevarlo por recurso prejudicial al Tribunal de Justicia, sino que directamente podría y tiene capacidad para considerar que viola el derecho de la UE y pararlo. Claro, y tiene derecho a decir, no lo aplico y formulo la cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo pues pronunciarse sobre si ha existido o no, si se puede adoptar una medida cautelar de paralización o no. O, por tanto, hay una instancia que yo creo que hay que explorar, muy importante, porque todos los jueces españoles, ya digo, son jueces europeos y que tienen la obligación de aplicar la normativa europea, ¿no? Por ejemplo, cuando existe una sentencia del Tribunal Europeo, lo hemos visto en las cláusulas suelo, acordaros, cuando se revocó toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y se aplica directamente, sí. Se aplica directamente, por lo tanto ya no hay ninguna cuestión. Por eso yo creo que cuando el presidente del Gobierno está incidiendo de una forma tan imprudente sobre el lawfare, está poniéndose, yo creo que un poco grillete en el tobillo, porque hablar de lawfare es decir que está hablando de que los jueces españoles son jueces europeos. Claro, entonces, ¿por qué no lo ha solucionado? Claro, por eso te digo que mucho cuidado, mucho ojo, porque esa deriva que está teniendo el presidente del Gobierno no sé a qué se debe o quién le está aconsejando, porque está entrando en una diatriba que puede complicar luego su actuación ante los tribunales europeos. Fernando, ¿cómo interpretas tú que puede reaccionar Didier Reynders? Ya le hemos visto con desmentidos y tal, pero realmente Reynders, bueno, pues hace la función esta de la Comisión Europea, que dice, chico, con otros países os habéis atrevido más, con menos. Pero bueno, pero independientemente de eso, ¿cómo le puede sentar a la Comisión Europea o a los propios jueces del Tribunal de Justicia de la UE que estén diciendo un país, Estado miembro de la Unión Europea, controlado, homologado por todos nosotros, me refiero pensando en cabeza de ellos, ahora nos dicen que es que teníamos un sistema de lawfare y que había una dictadura encubierta? ¿Cómo le puede sentar eso a la Comisión Europea o a los jueces del TJUE? Dos cuestiones. En primer lugar, la Comisión Europea. La Comisión Europea no puede avalar nunca que existe lawfare en España,
porque estaría contraviniendo los propios principios de la Comisión. Entonces, si existe eso, ¿por qué no ha actuado antes? Si existe, ¿por qué no ha ido el presidente del Gobierno o la Fiscalía o cualquier otra institución a denunciarlo ante el Tribunal Europeo? ¿Por qué? Por tanto, yo creo que esa primera cuestión, la propia Comisión Europea está muy incómoda en esta cuestión porque al final tendrá que poner pies en pared para defender lo que es el Poder Judicial español. Y eso nos debería beneficiar, Fernando. Absolutamente, porque es que no es posible plantear que en España existe una prevaricación judicial de forma constante y reiterada sin que la Unión Europea haya podido intervenir. Y eso también está diciendo que la Unión Europea, en caso hipotético, ha consentido que exista esa prevaricación judicial. Y en segundo lugar, el propio Tribunal Europeo, porque el Tribunal Europeo está también viendo las sentencias que se dictan en los tribunales españoles, porque los tribunales españoles son miembros, son jueces europeos. Por lo tanto, yo creo que esa diatriba es absolutamente muy peligrosa, no solamente para lo que es el Poder Judicial, la división de poderes, sino también para la estabilidad democrática y que pueda luego actuar Pedro Sánchez. Por lo tanto, creo que está complicando. Por eso no ha querido Reinders denominar para nada ese tema y ha llamado a consultas, como si dijéramos, a Bolaños, que ha tenido que ir a Bruselas. Fernando, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Y paso a paso, que yo creo que esto lo ganamos. Fernando, un abrazo enorme. Un abrazo. Raúl, ponme el chimpún a este bloque, que vamos a pasar el otro, que el otro bloque también tiene tela. ¿Quién está detrás de Pedro Sánchez en toda esta historia? Muy importante lo que decía, que los jueces españoles son jueces europeos, los tribunales de justicia son españoles, son tribunales europeos y, por tanto, la Unión Europea debe defender, porque ya no es el Poder Judicial español, solo es el Poder Judicial europeo. Y, además, en un caso tan burdo como este, porque ni siquiera el lawfare se cumpliría de acuerdo a lo que... ¿Cómo se definió el lawfare? El lawfare, vamos a ver, el lawfare originalmente son casos en los que los delitos no son muy flagrantes, quiero decir, donde a través de la justicia, o los que han definido esta teoría, pues se busca que en acciones de gobierno, digamos, secundarias o tal, buscarle los tres pies al gato para iniciar una persecución a un político que no te gusta. Pero es que en este caso es que es un golpe de Estado, no puede ser más flagrante. No es que se hayan buscado delitos extraños, no, es que fue retransmitido por la televisión, es que lo vimos todos los españoles, lo vieron todos los europeos. No hay lawfare en ningún caso. Por tanto, coincido totalmente con Fernando en que se está, incluso dentro de su disparate o de su deriva totalitaria, se está pasando de frenada Sánchez, y no sé ya si es un salto al vacío, ya no hay Yo lo que creo atrás. Es que es un salto al siguiente bloque, porque vamos a hablar de quién está detrás de este señor. Y como quien está detrás de este señor quiere pasos acelerados hacia una dictadura comunista, pues necesita ir apretando paulatinamente. A lo mejor esos derrapes son nuestro mayor aliado. Pero bueno, mándenos los comentarios que quieran, ya lo saben. Les doy el teléfono para enviarnos por WhatsApp lo que quieran, 660 20 86 98. Y la pregunta que les hacemos es, ¿conseguirá Sánchez imponer su amnistía? Bueno, nos vamos al siguiente bloque.